una vida, una misión. Para enfocarnos en lo que Dios quiere hacer y saber de que tenemos una vida que Dios nos ha dado, y es una vida con una sola oportunidad que tiene una sola misión, y es proclamar el evangelio del reino para que todo aquel que crea sea parte del reino de Dios y de la nueva humanidad y creación que Dios está preparando para esta generación. Una sola vida tenemos, una sola misión. Entonces, quiero compartir con ustedes esta idea de hoy, de cómo nosotros como MCC podemos ser una iglesia que prevalece, que triunfa, una iglesia que vence cualquier obstáculo, que vence cualquier dificultad, cualquier tentación, y que prevalece para ser colaboradora con Dios en el cumplimiento de su misión, de su proyecto, el proyecto de su reino para nuestra ciudad y nuestro mundo. Realmente nosotros tenemos un privilegio extraordinario al ser llamados la luz y la sal de la tierra. Debemos comprometernos con la salvación de las almas. Tenemos una maravillosa oportunidad de construir una comunidad nueva, vibrante, llena de fe, auténtica, sencilla, que refleja los valores del reino de Dios aquí y ahora. Imaginemos que juntos podemos realmente colaborar con Dios para el establecimiento de una justicia nueva en nuestras comunidades y en la familia que Dios traiga a nuestro alcance. Cómo la paz de Dios y cómo el amor de Dios puede restaurar a cada individuo y puede edificar nuevos hogares en la ciudad de Miami. Cada uno de nosotros puede ser transformado por el poder del Evangelio, equipado por el Evangelio y por el Espíritu para colaborar con Dios en la transformación de vidas, familias y comunidades, aquí y ahora. Solo necesitamos creerle a Dios, tener valentía y la determinación sincera de responder con un sí y un amén el llamado que Cristo nos está haciendo de hoy, sumarnos con la única vida que tenemos a la única misión para la cual fuimos creados, siendo, donde quiera que vayamos, las manos y los pies que Cristo anhela usar. ¿Puede decir amén? Pero ¿cómo puede ser esto posible? Lo primero que cada uno de nosotros debe hacer es lo siguiente: es prepararse de tal manera que pueda presentar una defensa digna de la fe que tiene y de la esperanza que profesa. Dice así, Primera de Pedro, que cada uno de nosotros debe presentar con mansedumbre razón de la esperanza que tenemos. Para eso nosotros debemos santificar al Señor en nuestros corazones, dice Pedro. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros debe preparar no solamente la respuesta, sino la preparación que Dios requiere de nosotros, es la preparación de nuestra vida. Que nosotros podamos prepararnos de tal manera que vivamos espiritualmente, nuestros corazones vivan rendidos a Jesucristo. Una vez que Cristo lo tengamos en un lugar único, maravilloso, exaltado como Señor de nuestra vida, es que nosotros podremos salir para hablar de ese Cristo. Porque tú podrás sentir cuán vacía, cuán carente de poder serán tus palabras al hablar y al dialogar con cualquier persona, si el testimonio que das verbal no está sustentado con el peso de una vida que refleja lo que está hablando. Así que debemos prepararnos para presentar esa defensa. Esa preparación comienza con la preparación de nuestro carácter.
Porque si nosotros vamos a hablar de la defensa de una verdad, lo primero que va a decirme la persona es, puedo hasta creer que lo que me dice es cierto, pero cómo eso afecta tu vida. Y allí se acaba todo fundamento. Allí se acaba todo diálogo. Allí se acaba todo debate. Porque ¿cómo podrás entonces defender una fe que no es capaz de transformar tu propia vida, tus propias relaciones, tu propia familia? Así que el estar preparado para presentar defensa de la fe que profesamos empieza con la preparación de nuestra vida. Hay cosas que debemos arreglar. Es muy ambicioso y hasta utópico pensar que podemos conquistar a nuevas familias para Cristo cuando la verdad de Cristo no está afectando a mi propia familia. No podemos pensar ni presumir de que mi mensaje puede despertar esperanza y confianza y fe en otro, cuando nosotros mismos podremos estar viviendo cabizbajos, derrotados ante las circunstancias adversas. Presentar defensa eficaz del Evangelio comienza con preparar nuestra vida. Luego, por supuesto, estar preparado para presentar con mansedumbre y reverencia las razones de nuestra fe. Esto requiere estudiar la palabra de Dios. Amado hermano, ir a la batalla espiritual por las almas no ocurre de una manera desprovista del arsenal de Dios. ¿Cómo tú vas a hablar con un mundo pluralista? Un mundo donde todo el mundo, cada uno tiene su propia religión, cada uno tiene su propia creencia. ¿Cómo vas a hablar con una nueva generación que ni tan siquiera conoce términos como, por lo menos bíblicos, pecado, evangelio, cielo? ¿Cómo hablar de personas que no dan por sentado que Dios exista, sino que habría que empezar a hablar de esto? ¿Cómo hablarle al budismo, a los testigos de Jehová? ¿Cómo hablar al hinduismo, a la santería? ¿Cómo presentar, cómo dialogar con una fe, con personas que tienen una fe distinta a la tuya? No es llegar simplemente y decir, no, yo creo tal cosa y tú tienes que creerlo. No, tú tienes que ser capaz de dialogar. Por eso Pedro dice que debes presentar defensa. Sí, debes defender la verdad que has creído porque tiene fundamento en la verdad de Dios, tiene fundamento en la experiencia tuya con Cristo, tiene un fundamento firme. De eso depende tu vida eterna. Tú estás convencido de eso, pero vas a ser capaz de presentarlo, no imponerlo, presentarlo con mansedumbre. Amado hermano, cuando el debate, mira, hay temas que suscitan las discusiones más grandes del mundo. Uno de ellos es la política. Y yo creo en el segundo paso sería todo tema de religión. Por eso a veces en los puestos de trabajo siempre se dice esto. Aquí no se habla ni de política ni de religión. Ahora, ¿por qué? Nadie lo cumple, déjame decirlo, ¿ok? Así que usted siga hablando de fe. Porque al final van a seguir hablando. Solo que te dicen, tú eres el que no puede hablar. Pero, ¿por qué llegamos a esto? Porque no somos capaces de respetar a la otra persona. Presentar una defensa del Evangelio tiene que llevar una actitud correcta. Porque en la forma que habla, puedes decir el mensaje que comparte. Tú puedes estar hablando del amor de Dios, pero no puedes estar hablando de una manera impuesta. Tú puedes hablar de la gracia de Dios, pero no puedes hacerlo de un espíritu autoritario. Porque el espíritu del mensaje del Evangelio es amar a la persona por lo que es, creado a imagen de Dios. Respetarla independientemente de su fe, independientemente de su experiencia, independientemente de su raza o orientación sexual, respetarla por quien es. Una criatura, imagen de Dios, y al respetarla, al honrarla, entonces tú puedes hablar con mansedumbre el mensaje del Evangelio.
Es necesario esta mansedumbre, esta humildad, esta paciencia, estas gracias en el trato con las personas que no conocen a Jesucristo, porque con ellos llevamos el poder también que respalda el mensaje que comunicamos. Dice que además debemos hacerlo con reverencia. Con reverencia. No debemos subestimar a nadie porque no ha creído o no conoce el Evangelio de Jesucristo. Ninguna persona es inferior por no ser cristiano. ¿Lo saben? ¿Saben que ninguna persona es inferior por no ser creyente? Ni ninguna persona es inferior por ser budista, ni santera, ni babalao, ninguna persona es inferior por eso. Porque nada de lo que la persona diga o haga añade dignidad a la persona, sino por lo que es y está hecho a imagen de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Sentarnos, tener paciencia con la gente, respetarla, dialogar, conversar. A veces eso puede herir nuestro orgullo, de tal manera que nosotros podemos pensar, es que esta verdad está por encima de todas las verdades, y lo es. Es que Cristo no es uno más en el panteón de los dioses de este mundo, y no lo es. Pero nosotros debemos revestirnos de humildad al tratar con personas de que no vean que la verdad que comunicamos es la verdad absoluta. Hoy el Dios que predicamos es el único Dios vivo y verdadero. Con personas que no reconocen, no adoran, no honran el Evangelio o la verdad o a Dios como nosotros lo hacemos, con ellos tenemos que tener paciencia, amor, mansedumbre y sentarnos y dialogar. Porque no es la fuerza de la imposición, no es el tono, es el amor de Dios lo que puede tocar el corazón y dar una defensa que es digna del Evangelio que predicamos. Una discusión no honra a Cristo. Una enemistad no honra a Cristo. Tú no puedes ponerte bravo con nadie que rechaza el Evangelio. Tú no puedes ponerte bravo con nadie porque quiere seguir adorando a un ídolo en vez de reconocer que Cristo es el único Señor. Tú no puedes distanciarte ni pelearte con nadie que no escuche una presentación del Evangelio. Tú tienes que ser paciente, amoroso, respetuoso, manso y simplemente por la fuerza del argumento, por la fuerza de la verdad en sí, presentar la defensa del Evangelio. Pero para eso debemos estar preparados en carácter, en vida y en las verdades que queremos comunicar para poder dialogar con cosmovisiones, con religiones, experiencias de vida multiformes en la ciudad de Miami. Dice Pedro además que debemos dar razón de la esperanza. Es decir, que tenemos que saber decir por qué somos cristianos y no simplemente decir que somos cristianos. Yo tengo mi fe en Cristo, sí, pero ¿por qué? No porque la Biblia dice, no es suficiente. No porque mi familia me enseñó, no es suficiente. Tú tienes que saber decir tus razones con respaldo bíblico, pero no con sentencias formuladas de religión encapsulada y enlatada. Tú tienes que saber decir los por qué. El pecado es malo y te distancia de Dios. Los por qué hay un solo Dios vivo y verdadero. Los por qué de que no es por obra, por mérito y solo por gracia. Los por qué tú sostienes que hay vida después de la muerte. Los por qué de que el ser humano no es solamente biología, materia, sino también tiene alma y la capacidad de relacionarse con Dios que es espíritu. Los por qué. Y para eso tú necesitas estudiar la palabra y también leer tus libros, ingresar a una clase de un seminario, buscar orientación, sea por Justin, por mí, de algunos lugares que en YouTube gratuitamente puedes escuchar una buena teología, para entonces cuando tú estés hablando con las personas, tú puedas dialogar y presentar defensa
de la fe que te salvó a ti. Es cierto de que muchos no dan ni el primer paso de hablar con alguien porque desconocen lo que le van a preguntar, o temen entrar en una discusión, en un debate de ideas, de argumentos, donde se quedan desprovistos de respuesta y entonces quede avergonzado. Todo eso se vence estando preparados. MCC, cada uno de nosotros tiene este llamado de Dios. Tú tienes que prepararte para presentar defensa del Evangelio. Lo segundo que debemos hacer, creo que tenemos que ampliar nuestra visión del reino de Dios y sus propósitos redentores. Ampliar nuestra visión del reino de Dios y sus propósitos redentores. ¿Qué quiero decir con esto? La manera en que nosotros somos salvados es a través de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio tiene al menos 4 elementos esenciales. Primero, Dios es Rey y Él nos ha dado una ley santa para que vivamos bajo su gobierno con gratitud y adoración a Él. Al quebrantar sus leyes, nosotros somos pecadores y estamos destinados al juicio, al castigo de Dios, porque hemos quebrantado su ley. Dios nos ha amado tanto, tercer elemento, que envió a su Hijo Jesucristo. Él vivió una vida perfecta bajo la ley de Dios, de tal manera que al morir en la cruz, Él muere inocente, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Nos sustituye en la cruz y entonces su justicia la heredamos nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Sabemos que esto es una verdad porque el 4 elemento es este. Él resucitó y como Él resucitó, ha declarado de que todo lo que ha dicho y todo lo que Él dijo que Él es la verdad. Por tanto, debemos creer y arrepentirnos de nuestros pecados para que entonces podamos ser reconciliados con Dios, por medio de nuestra fe en Jesús. Ahora, este es el Evangelio que al anunciarlo, al creerlo otros, somos salvados, nacemos de nuevo. Pero el Evangelio del Reino tiene más propósitos, tiene más aspiraciones, tiene más anhelo que simplemente salvar el alma. El proyecto del reino de Dios es mucho, mucho, mucho más que salvar al individuo. Es mucho más que eso. De tal manera que como iglesia nosotros tenemos que ampliar nuestra visión de qué es el reino de Dios y los propósitos del reino de Dios. Por ejemplo, Dios quiere, además de salvar el alma, quiere salvar los roles de las personas. De tal manera que cuando el Evangelio llega a un individuo, el Evangelio viene a transformar las familias. De tal manera que tú seas una mejor mamá, tú seas un mejor papá, tú seas un mejor esposo y tú una mejor esposa. De tal manera que en la casa se pueda empezar a redimir los roles, las relaciones. Cuando un papá conoce el Evangelio, se acerca a los hijos y le dice: ¿sabes qué, mi niño? Yo te pido perdón por lo que yo te he dicho o yo he hecho. Ahora, conociendo a Jesucristo, me doy cuenta que yo no he hecho mi mejor papel. Yo he ido a Dios y Cristo ha perdonado mis pecados, pero yo necesito pedirte perdón y que tú me perdones también. Y lo mismo hace el hijo, y lo mismo hace la esposa, y lo mismo hace el abuelo, y lo mismo hace la abuela. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio salva al individuo, comienza a redimir las relaciones en el hogar. De tal manera que en el hogar hay una nueva vida. Se vive la atmósfera del reino de Dios que ha venido con poder al hogar para traer una nueva calidad de relaciones humanas. Entonces, cuando una iglesia no solamente está enfocada en salvar al individuo,
sino que también está interesada en ver cómo el Evangelio salva los roles, en este caso, como los familiares. Puede acercarse a una mujer dolida, cuyo hogar está siendo quebrado por el adulterio, el materialismo, el egoísmo, la rebeldía de los hijos. Puede acercarse y ver que el Evangelio no solamente es capaz de salvar el alma de esta mujer adolorida, sino que es capaz de traer esperanza a un hogar quebrantado. ¿Qué es lo que sucede? Que esta mujer adolorida, lo que siente en su corazón es dolor por su esposo, o dolor por un hijo, o dolor por un abuelo, un padre. Es sueños quebrados, familias rotas. Entonces tú llegas con tu visión muy escueta, muy estrecha de lo que es el Evangelio y de lo que es el reino de Dios, y te dice, mira, no te preocupes de lo que pasa en tu familia. El problema más importante es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Amado hermano, cuando nosotros abordamos así a las personas, estamos carentes de toda compasión por la alma. Y realmente no nos estamos dando cuenta que la salvación, sí, viene por el arrepentimiento de pecado del individuo, pero trae un sueño restaurado para la familia. Y cuando tú ves que el reino de Dios es más allá que la salvación del individuo, es la salvación de los roles, por ejemplo, familiares, entonces tú llegas no a restaurar y a salvar a la persona, tú llegas con el Evangelio, pero trayendo esperanza para una familia. Los problemas de la gente, los dolores de la gente, las necesidades de la gente son tan grandes, tan tangibles, que si nosotros entramos por este estribillo de las 4 verdades espirituales del Evangelio escueto y solamente hablamos de esto, no nos van a escuchar, sino que tenemos que partir de su dolor, sus preocupaciones, sus necesidades sentidas, y ver cómo el Evangelio trae esperanza. Ese Evangelio que hemos dicho, sí, trae esperanza, pero para el todo del problema que está la persona experimentando. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Nos sentamos en la oficina y llega alguien y dice, ¿sabes qué? Este jefe me tiene loco me tiene. La semana pasada porque mucha azúcar para el café, esta semana porque no tiene azúcar el café, la semana anterior era porque tenía crema, no, ahora quiere leche, pero este jefe me tiene loco. No, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, porque cuando tú arrepientes de tus pecados, tú vas a ver el jefe diferente. ¿Tú crees? ¿Estamos diciendo mentira? ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero la cuestión es cómo abordamos a la gente. ¿Pero es la verdad o no es la verdad? Pero no es la manera que podemos abordar. ¿Por qué? Si decimos que el Evangelio viene a salvar los roles, viene a salvar los roles también en el trabajo. Y nosotros debemos saber cómo el reino de Dios, el Evangelio que predicamos, el Cristo que hemos conocido, puede ser vivido, proclamado y puede influenciar allí donde tú trabajas. ¿Qué relación hay entre esa vida laboral y el reino de Dios? ¿Qué relación hay entre las relaciones de conflictos en el trabajo y los principios del reino de Dios en el Evangelio? Y tenemos que ser capaces de decir cómo hay esperanza allí donde hay conflicto. Donde puede haber nuevos comienzos con nuevos corazones. Pero no simplemente repitiendo el mismo estribillo una y otra vez. Por ejemplo, Dios, más allá de salvar a las almas y salvar los roles, quiere salvar también los sistemas. Los sistemas. El pecado hace esto. El pecado afecta tu corazón y tu relación con Dios, del individuo. Luego afecta tus relaciones contigo mismo, con tus seres cercanos, con los conocidos y con los desconocidos. Afecta las relaciones. Pero también afecta los sistemas que se establecen en la convivencia. Por ejemplo, un padre que solo llega del trabajo, enciende el televisor con el control, sube los pies y espera que lo sirvan como un rey, no solamente peca de egoísta,
sino que está creando un sistema de vida en su hogar, donde Él es el rey. Y todos deben vivir para servirle a Él. Entonces se crean hábitos y sistemas de relaciones que afectan todo. Eso pasa en la familia, pero eso pasa en el trabajo. Cuando vemos entonces un jefe que paga mínimo de $8 la hora, no quiere valorar a la gente y lo que hace es explotar a la gente porque no tiene documentos, allí vemos cómo el pecado afecta a los sistemas. ¿Entienden? Cuando vemos que en la política no se valora, ya sea al extranjero, o no se valora el esfuerzo de cualquier persona. Cuando un sistema comunista, por ejemplo, quiere tomar el dinero de que no es de él para dárselo supuestamente a otro, vemos allí cómo los sistemas se enferman de tal manera que el pecado no solamente es personal, sino que el pecado llega a ser institucionalizado. Y entonces se establecen en leyes que rigen naciones. ¿Qué es la iglesia? La iglesia entonces, cuando tiene una visión del reino, es capaz de luchar para que no solamente los individuos, no solamente los roles, sino también los sistemas sociales sean afectados a favor de las personas y estableciendo justicia en las naciones. ¿Qué cosa es una ley para aprobar o defender el derecho de la mujer a abortar? Es pecado institucionalizado en los sistemas de justicia de una nación. Cuando en culturas, sobre todo orientales, la mujer no tiene derecho ni a votar, ni a ir a la escuela, ni a adorar en el mismo lugar de los hombres. ¿Qué cosa es esto? Es el pecado en los sistemas legales de esas naciones. Entonces, ¿cuál es tu labor como iglesia? MCC. Tu labor como iglesia no es repetir las cuatro verdades espirituales al individuo. Tu labor como iglesia es restaurar los roles de las personas, pero también batallar para que en los sistemas se establezca la justicia, motivado ¿por qué? Por la gloria de Dios y la esperanza que trae el Evangelio en todo lugar. Por eso la iglesia no puede ser indiferente a leyes que no honran a Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros como iglesia crecemos en nuestra visión de qué es el reino de Dios y sus propósitos para aquí y para ahora. Que la iglesia no es simplemente un tren que tú te montaste, cerraron la puerta y a toda velocidad estás loco por llegar al cielo. No. No. Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Y nosotros queremos ir llegar al cielo y queremos conocer de cara a cara a Dios y queremos dar gloria ahí y escapar de todas las cosas de este mundo. Lo queremos y lo anhelamos, amén. Pero el cristiano no tiene un sentimiento escapista, sino que está bien plantado donde Dios lo ha puesto y sabe que aquí hay un trabajo que hacer y orar: Padre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como los ángeles hacen tu voluntad en el cielo, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la grandeza por siempre. Entonces, si queremos realmente ser una iglesia que prevalece y colabora con Dios en una misión, debemos ensanchar las implicaciones de nuestra vida cristiana. Hay mucho trabajo que hacer y no simplemente repetir las cuatro verdades espirituales. Voy a compartir algo más y allí lo dejamos por hoy. Cada creyente ha de saber y ha de vivir como un sacerdote. He dicho hasta ahora que debemos estar preparados para defender nuestra fe y que debemos ampliar nuestra visión del reino de Dios y sus propósitos redentores. Quiero decirle por último hoy que cada creyente debe saber que es un sacerdote.
Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice de esta manera. ¿Estás preparado? Éxodo 19, 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos nosotros estamos muy influenciados por la cultura católica, sobre todo la cultura católica medieval. En esta cultura católica, realmente el sacerdote es una sola persona y todos los demás somos feligreses. Ese es el modelo del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna forma. Entiende la semejanza. Dios nombraba de una familia un sacerdote y así por el linaje del sacerdote se heredaba el sacerdocio y se quedaba dentro de una sola tribu. Pero siempre había un sumo sacerdote, el sacerdote dentro de todos los sacerdotes hasta que muriera, algo así como que hacen con el Papa. Y después estaban los sacerdotes que por turno servían. Pero ese es el modelo del Antiguo Testamento. En ese modelo, el sumo sacerdote entraba solo él al lugar santísimo una vez al año a través de un cordero para interceder por todo el pueblo. Pero déjame decirle que aún desde el Antiguo Testamento, el plan de Dios era más ambicioso y era que cada ciudadano de su pueblo tuviera una experiencia de ser sacerdote en su presencia. Dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Dios quería preparar a su pueblo para que cada creyente, cada miembro de su pueblo santo experimentara su presencia, tuviera intimidad con Él en lo personal, sin mediador alguno humano, y juntos entonces pudieran llegar a ser una nación que viviera en santidad, consagrados para Dios. Ese propósito Dios lo pudo llevar a cabo en Jesucristo. En Hebreos nos dice que en el día que Cristo murió se rasgó el velo del lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que ahora por la sangre que Cristo vertió en la cruz, tenemos libre acceso, cada uno de los que tenemos fe en Jesucristo, acceso a la comunión con el Dios Santo. No por nuestra justicia, sino por su vida justa, que fue sacrificada en nuestro lugar. Heredamos su justicia y revestido de su justicia, arrepentido de nuestros pecados, nos acercamos al trono para tener comunión con el Dios Santo. Somos llamados a ministrar en su presencia como sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Tiene comunión con Dios a favor del pueblo y luego vive en su pueblo representando al Dios de su vida. El sacerdote es un punto de encuentro donde Dios se encuentra con el representante del pueblo y donde el pueblo se encuentra con el representante de Dios. Cada uno de nosotros, para participar en una misión con Dios, debe saber que aquí donde yo estoy, soy el representante de Dios. Conozco a Dios, hablo en el nombre de Dios, y lo que yo digo de Dios es como si Dios mismo hablara por mis labios. Eso significa ser sacerdote de Dios. Pero cuando estás delante de Dios, ser sacerdote de Dios significa, aquí estoy yo, y donde estoy yo es como si estuvieran todos mis hermanos, y lo que yo pido por mis hermanos es como si todos pidieran eso a través de mí. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros debe decir lo siguiente: yo esta responsabilidad no se lo delego al Papa, no se lo delego a un cura, no se lo delego a Darwin ni a Justin. Esa responsabilidad no se la doy a nadie, porque es un llamado que Dios ha hecho a mi vida.
Dios te ha llamado a ti a vivir en la presencia de Dios a favor de tus hermanos en Cristo. Y Dios te ha llamado a ti a vivir en medio del mundo como un representante de Dios. De una mano tú vas con el legado divino y con la otra tú vas con el peso de la humanidad. Eso es ser sacerdote. Amado hermano, la iglesia no puede seguir este modelo dependiendo de una persona o de pocas personas súper ungidos en la historia, sino que cada uno ha de asumir la responsabilidad de ser un sacerdote. Esto no es invento mío, ustedes lo saben. Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes, en plural también, busquen su Biblia para que se vean reflejado allí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Está hablando de la familia sacerdotal. Casa espiritual es una familia sacerdotal. Casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se lo voy a decir de otra forma. Dios está edificando un pueblo que Él está comparando con un edificio. Entonces dice, si el pueblo de Dios es un edificio, cada uno de ustedes son una piedra. Tú tienes que tomar tu vida y edificarla sobre la piedra de los apóstoles. Y uno arriba del otro, uno arriba del otro, la enseñanza de uno, la enseñanza del otro, el discipulado de uno, la influencia de otro. Y así nos vamos edificando una piedra sobre la otra. Pero déjenme decir lo siguiente, la otra metáfora que está usando allí Pedro es que, además del pueblo de Dios ser un edificio, también es una familia. Pero una familia no como cualquier tribu del pueblo de Israel, sino como la familia de los sacerdotes, como los levitas. Ellos son una familia donde cada uno es un sacerdote y está llamado a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué sacrificio? ¿Un cordero? No, ya Cristo murió de una vez y por todas y por todos. ¿Qué sacrificio? Nuestras alabanzas a Dios, nuestra gratitud a Dios, nuestras oraciones de intercesión por nuestros hermanos. Son sacrificios que en la presencia de Él estamos rindiendo para bendición de nuestra gente. Este es el oficio de estar en la presencia de Dios como sacerdote. Pero mira lo que dice Pedro más adelante. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Se lo saben, ¿verdad? Real. Déjame decirle que real sacerdocio, ya él lo había dicho en el Antiguo Testamento, dice un reino de sacerdotes. Una nación santa, lo mismo que había dicho en Éxodo, un pueblo que Dios ha adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está el otro rol del sacerdote. Dios te llamó, Dios te santificó, te ha hecho un sacerdote. Ahora tú tienes que ser representante de Dios en todas las naciones, porque Él te llamó de las tinieblas a su luz para que tú proclames sus virtudes. ¿Se dan cuenta? Uno es estar en la presencia de Dios, lo voy a repetir 1000 veces, y ofrecer sacrificios en lugar del pueblo. Y otro es estar en el mundo y ofrecer sacrificios de representar a Dios delante del pueblo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. Él nos hizo un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, esto de ser sacerdote no es algo que tengamos que hacer nada, porque Él nos hizo sacerdote. El día en que tú te reconciliaste con Dios,
Él puso en ti su Espíritu Santo. Y te dijo, ¿sabe, hijo? ¿Sabe, hija mía? Tú ahora eres un sacerdote. Tú no necesitas que nadie interceda por ti delante de Dios. Ya tú tienes un mediador. Es Jesucristo. Tú no necesitas un pastor que te añada gracia. Tú no necesitas un cura que te dé el catecismo. Tú no necesitas un papa que te represente. Tú no necesitas a nadie. Porque yo te he hecho a ti mi hijo. Y ahora tú eres un sacerdote. Vive como tal. Cuando eso realmente lo aceptamos y nos convence, entonces dejamos de eludir la responsabilidad. Dejamos de remitir mi deber. Esto lo va a hacer fulano. ¿Sabes qué? Esto le toca a fulano. No. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha hecho a ti un sacerdote. Entonces, estas son 3 cosas que pudiéramos nosotros tomar en serio. Si en realidad queremos, con esta sola vida que tenemos, vivir en la única misión que debemos hacer. Prepararnos para presentar defensa. Ampliar nuestro concepto del reino de Dios y sus propósitos redentores. Y tercero, ser sacerdotes de Dios donde quiera que estemos. Cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por su atención, su amor. Gracias por sus oídos dispuestos para escuchar y sus corazones por aprender. Gracias. Gracias, Señor. Te ruego que nuestra iglesia sea un faro de esperanza en medio del mundo. Que podamos nosotros proclamar la verdad y el amor de Jesucristo con valor. Que podamos nosotros hacer discípulos en todas las naciones, compartiendo el evangelio transformador de Jesucristo. Padre, pon en nosotros este sentimiento profundo, que cada alma importa para ti. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con la salvación de las almas, con la suerte de las almas, con las condiciones de las almas. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en esa conciencia de que ellos necesitan a Jesús. Padre, que pueda vibrar en nuestro corazón el amor y el celo por el reino tuyo, por los intereses tuyos, por los propósitos tuyos, porque en eso está el mayor bien de nuestra gente. Para eso tú nos hiciste nacer y nos has creado. Danos el valor para hacer los pies y las manos y los ojos y labios de Cristo donde quiera que estemos y donde quiera que este mundo nos necesite. De verdad, Señor, en el nombre de Jesús, amén.